Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas en extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, nosotros que teníamos de estar en la muerte, te damos gracias porque nos has salvado, y te damos gracias porque nos has dado la esperanza de la resurrección a través de tu Hijo. Y ayuda, Señor, y recibe este culto delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
찬송하게 앞서서 우리들이 거듭나서 은희 없게 하시고 주의 크신 구원받아 온전하게 앞서서 영광에서 영광으로 천국까지 이르러 크신 사랑 강력하여 경배하게 이 시간 진실한 마음을 다하여 En esta hora oremos en arrepentimiento con un corazón verdadero. Padre Dios, te damos gracias y permítenos tener ese corazón de arrepentimiento. Padre, nosotros que deberíamos morir por nuestros pecados, pero tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos diste la salvación. Padre Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde. Padre Dios, ayúdanos, Señor, así verdaderamente amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que tú deseas. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros que olvidamos, Señor, esa resurrección y vemos las cosas más importantes que vemos en esta tierra. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ver lo que verdaderamente es nuestra realidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros tengamos ese corazón, Señor, en el cual tú deseas. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón contrito y humilde delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder solamente depender de ti y poder triunfar en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
찬양과 존귀와 영광을 받으시게 합니다. Padre, que eres apto para recibir toda gloria y alabanza. En esta hora venimos delante tuyo en este culto, dependiendo de Jesucristo y a través de la guía del Espíritu Santo y te agradecemos por ello. Padre Dios, ayúdanos, Señor, dependiendo de la sangre de Cristo, venimos delante tuyo y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón apto delante tuyo. Padre Dios, nuestra iglesia también ha tenido muchas dificultades por varios años y esto es porque nosotros no estuvimos despiertos, en el cual nosotros nos hemos alejado de tu humildad. Y Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, para que toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia pueda terminar y ayuda, Señor, así poder ser esa iglesia en la cual pueda llevar el Evangelio. Padre Dios, en medio, Señor, de esta dificultad, te damos gracias porque nos has cuidado y así también nos has dado esa oportunidad, Señor, de poder, pues, de que tú nos has amado a nosotros y te damos gracias porque nos has dado al obispo Soyeon Kim como el regalo a nuestra iglesia y deseamos hacer tu obra a través de él. Bendice nuestra iglesia y bendice, Señor, al obispo y bendice, Señor, a cada uno de nosotros. En esta hora tú has puesto al obispo para llevar tu palabra y ayuda, Señor, para que él pueda estar lleno del Espíritu Santo y así pueda llevar esa palabra de Jesús. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar esa misma palabra podamos recibir con amén. Y ayuda, Señor, a poder así entender esa palabra de Jesús y así poder obedecer. Padre Dios, ayuda, Señor, que este día del Señor nosotros podamos ser personas que puedan creer en ti. Y ayuda, Señor, para que así la vida tuya pueda brotar dentro de nosotros y así podamos vencer todas las cosas de este mundo a través de tu manera. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos estar llenos de esa esperanza de la vida y la resurrección. Padre Dios, en estos tiempos cada vez han empeorado y ayuda, Señor, a este país y también a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, y también salva, Señor, al obispo y a cada la familia de cada uno de nosotros. Te damos gracias a aquel que nos ha salvado a nosotros. Amén. 하나님의 빛 속에서 그 따뜻한 빛 속에서 모두 고쳐진 나의 모든 죄와 상처 그의 빛 속에서 드러내어 징계함 아닌 드러내어 고치시는 하나님의 은혜와 사랑 하나님의 빛
하나님 아버지, Padre Dios, 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하여 como te hemos amado a ti, hemos amado a la iglesia, recuerda, Señor, a todas las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, y bendice a todos ellos y a sus familias que han amado a tu iglesia y que han tenido esta esperanza de la restauración. Ayuda, Señor, que así en medio de la obra en la cual la iglesia ha sido restaurada, ayuda, Señor, bendice a esas familias. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, y ellos, sus familias que desean edificar a tu iglesia y que han entregado esta ofrenda por esa obra preciosa tuya. Y ayuda, Señor, que en medio, Señor, de ese camino en el cual esa ofrenda es usada, ayuda, Señor, que tú también puedas recordar a cada uno de ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, bendice a ellos y a sus familias. Y ayuda, Señor, que a través de tu promesa han entregado, Señor, esta ofrenda delante tuyo. Y ayuda, Señor, que en medio de todas esas dificultades incluso han confesado lo que es tuyo y lo que tú has dado. Y ayuda, Señor, que ellos puedan experimentar tu obra en ellos. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Bendice, Señor, a ellos, sus familias, que así están cumpliendo sus promesas que han dado delante tuyo mensualmente. Ayuda, Señor, que ellos amando a tu iglesia y han llevado esta promesa, ayuda, Señor, para que así esa obra tuya pueda hacerse a través de ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos, sus familias, que ellos puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que siempre han dado gracias por cada una de las horas que ellos y ellos puedan depender de ti. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han enfrentado delante tuyo desde lejos. Y ayuda, Señor, y recuerda, Señor, la ofrenda de cada uno de ellos que han entregado hacia tu iglesia. Ayuda, Señor, y recuerda, Señor, el espíritu y el nombre de cada uno de ellos. Ayuda, Señor, que tu gracia está siempre en nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado esa ofrenda delante de nuestro Dios. Que esa bendición esté a ustedes y en sus familias.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 2. La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. En esta hora oremos por el corazón de cada uno de nosotros, que podamos tener ese corazón en el cual que sea buena tierra, y también por el obispo para que tenga la sabiduría y el conocimiento de Dios. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 말씀을 허락하여 주심을 감사합니다. 이 주일 거룩한 말씀으로 우리에게 말씀하실 때 증거하시는 감독님께 건강 허락하여 주시옵소서. 육신의 연약함이 없게 하여 주시고 이 시간 말씀을 증거하실 때 끝까지 붙들어 주셔서 강건케 하여 주시고 말씀을 담대히 증거케 하여 주시옵소서. 말씀의 영감을 허락하여 주시고 능력을 허락하셔서 성령이 교회하시는 말씀을 대언케 하셨사오니 그 말씀을 듣는 우리 각각의 성도들도 그 심령을 옥토와 같이 겸비케 하게 하여 주시고 이로 인하여 하나님의 말씀을 그 심령에 담도록 역사하여 주시옵소서. 우리 교회가 이 말씀으로 거룩하게 구별되게 하여 주시고 말씀으로 살아나는 능력이 끼워나오니 주께서 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주일에 damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. 종에게 Y ayuda, Señor, a tu siervo, revistiéndolo con tu gran poder, y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, para que solamente pueda llevar esa palabra del cielo, y también ayuda a todos los corazones que escuchan tu palabra en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 우리에게 nos ordena a honrar a nuestros padres, 그리고 y también promete 이에 순종하여 recompensar a los hijos que obedecen a Dios y honran a los padres. 하십니다. 부모를 공경하는 것은 El honrar a los padres es el mandamiento con bendición. Honrar a los padres no es una ley antigua y del pasado que pertenece al pueblo de Israel, 율법이 아니라 오늘 성령 충만 sino que es un mandamiento del Señor 사는 dado a todos los cristianos del mundo que viven hoy llenos del Espíritu Santo. 우리가 사는 이 인생은 La vida en la cual nosotros vivimos, 겉만 보기 aunque en apariencia no lo parezca, está formado por numerosos hechos llenos de sus causas y efectos que tienen relación el uno y el otro. 만들어가고 있습니다. 그래서 우리 Por ello, no debemos olvidar que nuestra vida no ocurre únicamente en este mundo material que vemos exteriormente, sino que también se encuentra en ese entorno espiritual. Muchas de las cosas invisibles no son provocadas únicamente por las causas físicas, sino que vienen por causas espirituales, las cuales generan nuevas acciones en diferentes formas. Y así se producen esos nuevos resultados dentro de nuestra vida. 우리의 삶에 Nuestras acciones y nuestra actitud también 우리 삶을 실제적으로 cambian de manera real la dirección de nuestra vida. 그래서 우리의 Por eso, no existe ninguna acción que pueda ser ignorada o que sea pasado por alto sin que se le exija la responsabilidad. 어떤 일도 사실은 En realidad, ningún hecho pasa simplemente sin recibir esa recompensa o el castigo. Eso se debe a que tales acciones, la verdad, 우리의 다음 이어지는 alternan el curso de nuestra vida en el futuro. 그리스도인은 Los cristianos son aquellos que viven esa vida siendo guiados por Dios. Y sin esa bendición de Dios, sin esa guía de Dios,
no puede vivir a este mundo con su propia fuerza. 많은 사람들이 그냥 Muchas personas 내가 세상을 이제는 좀 podrán pensar, voy a vivir el mundo porque sé cómo debo vivir, pero la vida no es algo así de fácil que uno pueda vivir. En la vida, originalmente, hay muchas bendiciones ya preparadas y reservadas por Dios. 그러나 Sin embargo, 하나님은 Dios ayuda 그가 사랑하시는 a aquellos a quienes Él ama 바로 para que puedan recibir esas bendiciones. 도와주시고 또 Mientras que por el contrario, para quienes desprecian a Dios y desprecian su providencia, también tiene preparados los resultados de desgracia que les vendrá a ellos. 물론 이 Y obviamente no es que la desgracia haya sido ya preparado de antemano 자기들에게 이 불에 para ellos, 미리 준비되어 있는 것이 아니라 sino que Dios había dispuesto un camino para que ellos pudieran evitar la maldición y recibir la bendición. Sin embargo, como ellos han despreciado la palabra de Dios, obtienen ese resultado. 또 이런 점과 Incluso a un aspecto pues similar a esto, y algo que nosotros debemos de ver es esto, que los creyentes entre la iglesia cristiana, algunos de los creyentes, 중요한데 dicen que lo espiritual es importante, pero lo material no es importante. Y como este pensamiento, esa mentalidad está siendo tan arraigada profundamente en ellos, entonces incluso algunos de ellos desechan esos mandamientos de Dios que es dado a los creyentes simplemente por tener un carácter ético. Y al buscar excesivamente lo espiritual y juzgan todo con esa dualidad, terminan desechando incluso los mandamientos éticos que Dios nos ha dado a nosotros para guardar en esta tierra. Sin embargo, estos mandamientos son la palabra de Dios que nos ha dado a nosotros para preparar esas bendiciones necesarias que necesitamos sostener mientras estamos en este mundo. 주시는데 이러한 말 Y al rechazar y bloquear completamente esas palabras, como si las estuviera apartado con sus propios pies, terminan sin recibir esas bendiciones. 땅에 있는 동안에 우리에게 Cuando nosotros estemos en esta tierra, Dios nos da esa palabra que nos guía a nosotros. 땅을 위해 Y es esa guía que nosotros necesitamos en esta tierra, esa necesidad, esas bendiciones en el cual nosotros estamos en esta tierra, en el cual Él nos guía a nosotros a través de su palabra para que caminemos en ese camino seguro. Sin embargo, 불필요하게 pero entonces si nosotros sentimos que esto es algo innecesario, diciendo que lo que no es espiritual no es necesario, entonces esas preciosas palabras que vienen de Dios están siendo rechazadas. Y por supuesto, ir al reino de los cielos es importante y también los asuntos espirituales lo son. Sin embargo, al rechazar el deber establecido en la ley de Dios que nos fue dado para cumplir y obedecer en esta tierra, no podrá recibir la bendición de Dios. Y además, al actuar de esta manera, 또 그런 자기 가는 길에 la persona tendrá que atravesar el camino de la maldición que ya está extendida en el mundo por sí mismo. Y como resultado, el camino mismo hacia ir al reino de los cielos se volverá algo demasiado pesado, algo duro. Y lo que un creyente hace en esta tierra está profundamente relacionado con su estado espiritual. 굉장히 깊은 관련이 있습니다. Tiene una relación muy profunda con su estado espiritual. Por eso, las acciones que realizamos y nuestro camino espiritual se influencian mutuamente. Así que tratar con diferencia los deberes y las responsabilidades que el cielo nos ha encomendado bajo el pretexto de que son asuntos terrenales no tiene ningún beneficio. Y más allá, para quienes estamos preparando la vida eterna, esto es menos favorable.
porque todo lo relacionado con nuestra vida luego de la muerte en el cielo, que es nuestra existencia en el reino de los cielos, se decide aquí en la tierra. Depende de nuestra obediencia y si nosotros recibimos la ayuda de Dios o no. Por lo tanto, la palabra de Dios no es un mensaje solo para las personas en la vida luego de la muerte, sino que es un mensaje dado para aquellos que viven en este mundo y deben enfrentar esos retos. Así que todas las palabras de Dios no solo están destinadas para el futuro, sino es para nuestra vida en este presente. Debemos disfrutar de triunfar en nuestra vida actual por medio de la palabra de Dios. Debemos evitar la maldición con la palabra de Dios y recibir su amor y felicidad. Y queridos hermanos, todas estas cosas están relacionadas con ese entorno espiritual y se realizan en ese entorno espiritual. Y espero que todos nosotros así podamos ver que todo plan que Dios está realizando en esta tierra hace que nosotros podamos triunfar a través de su palabra. Y espero que nosotros no abandonemos esa palabra, ese mandamiento de Dios. Y espero que todos así pensemos de esta manera. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y si vemos la palabra del día de hoy, va con conexión con lo que habíamos visto la semana pasada. Y lo que habíamos visto la semana pasada fue esta palabra. Dice, y es esa palabra que habíamos sido proclamado: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, como esto es justo. Y con conexión a esto, vimos la palabra del día de hoy que dice honrar a tu padre y a tu madre. Y así comienza esta palabra. Por eso, los hijos deben obedecer y honrar a los padres. La obediencia a los padres se lleva a cabo mediante nuestras acciones y dice que esto es justo. Y la semana pasada compartimos que lo que se considera como justo, incluso a los ojos del mundo, en la perspectiva de Dios, es una acción justa que proviene de Él, que viene de su esencia. Y la obediencia a los padres es una acción justa. ¿Y qué actitud debemos compartir en esta obediencia? Es la actitud justa, pues la que hemos de tener es honrar. Y la obediencia se relaciona con acciones y la honra se expresa con la actitud. ¿Qué significa honrar? Cuando lo analizamos en el idioma original, implica valorar altamente a un objeto o persona. Y por eso, si tomamos un ejemplo, sea en su forma verbal o sustantivo, esto también se utiliza para referirse incluso a las acciones de Dios, a las obras que Él ha realizado, así como indica su estatus o posición. Si les doy un ejemplo, podemos ver en este versículo que dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Podemos ver de que está hablando de lo mejor, o sea, que uno debe entregar delante de Dios. ¿Qué puede ser lo mejor que uno puede entregar a Dios? Es el honor y la gloria. Y podemos ver que estas dos palabras siempre aparecen juntas. Y esa palabra que siempre está junto con la gloria, incluso está antes de la gloria, es el honor. Y nos muestra que pues el peso del honor es igual a la gloria, e incluso cuán alto es el honor, es algo igual que la gloria. Y si vemos la próxima palabra, el próximo versículo, que dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y en el siguiente versículo, si vemos en la última parte,
Dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Está hablando de Dios y al Cordero, o sea, Cristo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 하나님께 대하여 De esta manera, esta palabra honra es que se usa para describir la majestad de Dios, una expresión que se emplea también para Cristo e incluso es un término glorioso que corresponde a Dios. 하나님 아버지가 아들을 E 향해 incluso 기뻐하시면서 cuando el Padre se complace del Hijo, lo que da al Hijo es la honra y la gloria. 아들은 Y el Hijo, 하나님이 그를 기뻐하실 때 cuando ve que el Padre se complace de uno, recibe la honra y la gloria. Por eso, al ver esta palabra honrar, claramente implica reconocer algo de manera positiva 본문의 이 y algo que debe recibir aprecio. Sin embargo, dado en el contexto en el cual nosotros leímos el día de hoy, que es honrar a los padres, no es simplemente es una palabra que se entregó al azar, 대단히 정말 sino, o sea, no es una palabra al azar, sino es una palabra que se utiliza para describir lo más grandioso, lo mejor, 이거 대단히 por lo que podemos entender que esto no es algo trivial, sino que es realmente significativo. Pues obviamente el honrar a Dios y honrar a los padres, y obviamente cualquiera que podrá ver esto, podrá ver esa gran diferencia. Y obviamente uno no debería honrar a los padres igual como lo hace con Dios, pero está diciendo que ese peso está ahí. Sin embargo, la actitud hacia los padres, la sinceridad que uno debe tener, al menos la naturaleza absoluta que tiene esa actitud es la misma. Está hablando de un corazón sincero, de un corazón genuino. 그런 근본에서 Y desde esa base debemos entender fácilmente que es una etiqueta que proviene de lo que es de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso hace que que los hijos honren a los padres, pero acá dice al padre y a la madre. Está hablando de los dos. Pero hay una sociedad en la cual los padres son enaltecidos y luego discriminan a las mujeres, o sea, a las madres, poniéndolos como a segundo. Pero por esas razones, por eso parece que menciona específicamente a los dos, el padre y a la madre. 사람들이 이제 Entonces, 결혼을 하면 a las personas cuando se casan dejan a sus padres y así forman una nueva familia. 결혼하기 전에는 Pero antes de casarse, podemos ver de que ellos están bajo del control de los padres y así al casarse podemos ver que salen del poder de esa autoridad de los padres. Pero eso no significa que completamente se han separado de ellos, pero que mientras los padres estén vivos deben tener su interés y el respeto hacia sus padres. ¿Hasta cuándo? 이 살아있는 Mientras ellos estén vivos. 자 순종하고 공경하는 Y entonces, 주지 않은 a esas familias en el cual los hijos obedecen y honran a sus padres, ahí podemos encontrar la paz e incluso la felicidad. Y podemos ver que todos los días es como un día soleado. 그러나 반대로 Sin embargo, a contrario de esto, las familias que tienen sus hijos que les obedecen y que no honran a los padres, 과 불행 podemos ver que en medio de esto están en la oscuridad, en la tristeza y en la desgracia. 그래서 순종하는 자녀가 있는 Por eso, en donde están esos hijos que obedecen y honran, entonces podemos ver esa calidez, esa paz y todo va como debería de ir. Pero en esas familias que no son así, 아직 그레이 entonces podemos ver que todavía están en ese lugar gris y incluso podemos ver que está en tienen ese peso constante dentro de sus corazones como si fuera un dolor de cabeza y que siempre los está arrastrando hacia abajo. 하나님의 백성들 Si vemos al pueblo de Dios, podemos ver de que, como siempre ha sido constantemente sostenido, aquellos que no honran a sus padres se ha considerado como una gran maldad.
digamos, si ellos tratan a sus padres de manera negativa, ya sea físicamente o verbalmente o de cualquier otra forma, es considerado como un pecado muy grave. Y especialmente tratar a los padres con abuso. Y en los tiempos de Israel era un pecado tan grave que se llevaba a la pena de muerte. 부모에게 어떤 학대 Y la gravedad de tratar a los padres con abuso y pues maldecían a ese acto, e incluso podemos ver que esto es profundamente arraigado en la mentalidad de de Israel. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y está hablando de una maldición, y esto fue expresado como poéticamente, pero podemos ver de que es una maldición que debemos de temer. Y dice que ciertamente así es como será, y los está advirtiendo para que así no actúen de esa manera. Es una palabra que podemos encontrar en Proverbios. 나쁘게 하는 이것에 대해서 Y abusar de los padres es algo que uno ya no puede pues decir más acerca de esto. Y luego de que Israel fue establecido, surgió esta palabra, y por eso si vemos en Éxodo, Levíticos o Deuteronomios, podemos encontrar repetidamente esta misma palabra. ¿Y qué es lo que dice? El que hiere a su padre o a su madre morirá. O sea, está hablando muy extremadamente. Incluso igualmente el que maldija a su padre o su madre morirá. Por eso, entonces si maldice será así como ocurrirá. Incluso si vemos en otro libro podemos encontrar la misma palabra y dice: su sangre será sobre él. 그 책임이 O sea, está diciendo que la responsabilidad volverá a él. 모든 Y 백성을 también dice, maldito el que deshonra a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo amén. 저주받아 Por eso dice de que esa persona será maldecida y será juzgada y castigada. Pero todo esto es algo que uno tiene que pensar que es algo glorioso, y todos tienen que decir amén. ¿Por qué? Porque por el hecho, o sea, tienen que dar gracias del hecho de que haya sido juzgado de esta manera. Y así es considerado la gravedad de este pecado. 사실 하나님의 백성에게 Y en realidad, para el pueblo de Dios, honrar a los padres 하나님을 섬기는 se considera una extensión del servicio de Dios. Es decir, el honrar a los padres se veía como una evidencia 숭배 하나님 de la adoración y el servicio a Dios. 그러니까 두 개를 달리 Por eso no podían separar estas dos cosas, y esto es algo que podemos ver que es arraigado en la historia de Israel, y es una idea que siempre ha estado siempre presente en ellos. 어떤 자료에 의하면은 Y según algunos registros, cuando los gentiles observaban a Israel, había pues dos características que descartaban en ellos. Y la primera era que ellos era un pueblo en el cual solo creían en un solo Dios. A ese Dios soy, el autoexistente. Y luego, segundo, lo que destacaba de ellos era de que era pues un pueblo que profundamente respetaban y honraban a sus padres. 하나님만을 섬기는 Y así eran los dos. El hecho de que adoraban solamente a un Dios, y que y dentro de su costumbre podemos encontrar la honra hacia los padres, y estas dos cosas se convirtieron en una característica que era muy notable en Israel. 자, 부모를 공경하는 것이 오늘의 주제인데 Y el tema de hoy es honrar a los padres. Pero ¿será que esto solamente está hablando de la actitud? Y uno puede pensar, bueno, entonces esto es fácil de hacer. Entonces tengo que respetar a mis padres y ser cordiales con mis padres. Y así como lo he hecho hasta ahora, lo voy a seguir haciendo aún más. Pero ¿será que esto es lo que el versículo que nos está diciendo a nosotros? Y aunque esto es absolutamente necesario, la esencia de lo que acá está tratando de decir es esto. 어머니를 공경하라는 것은 Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se está refiriendo que los hijos, cuando sus padres ya están envejecidos y no pueden cuidarse a sí mismos, deben proporcionarles apoyo financiero y ayudarlos. 이것은 공양이라고 말합니다. Y esto
es lo que está tratando de decir de que debemos apoyar financieramente y cuidar a los padres. Y si vemos a los padres para poder cuidar a sus hijos, normalmente les toma 20 años y vemos que en el occidente no los ayuda más de 20 años, pero si vemos al país de Corea, podemos que más o menos cuidan de sus hijos hasta los 25 años. Y podemos ver que los padres se dedican todo su ser y toda su juventud en esos 20 años. 정말 많은 수고를 합니다. Y vemos de que ellos se esfuerzan arduamente y entregan todo su ser por sus hijos. Y en cambio de pensar en sí mismos, esos 20 años, ellos piensan más en sus hijos y cuidan de ellos porque necesitan todas las cosas. 비슷한 횟수의 Y algo de esta misma manera, 수만큼은 igual de esos años, digamos, por ejemplo, si los padres han cuidado a sus hijos 25 años, los hijos, es correcto que los hijos cuiden de sus padres esos 25, por lo menos esos 25 años. No es suficiente solamente con ese corazón de respeto, de honra, sino que tienen que ayudarlos financieramente e incluso usar su energía y interés. Por eso Jesús también consideró esto como algo natural. Y si vemos en las Escrituras, podemos ver que los fariseos y los escribas reprendieron a Jesús. 왜 그러냐면 Pero entonces, ¿por qué fue que los reprendió? Porque los discípulos de Jesús comieron sin haber lavado las manos y en el cual esto era violar las leyes rituales de Israel. 그냥 씻지 않고 먹었습니다. Porque comieron sin lavarse las manos. Y al ver esto, los fariseos reprendieron y acusaron a Jesús de permitir que sus discípulos actuaran de esa manera, 어떻게 당신 diciendo, ¿cómo es posible que tú dejes a tus discípulos que hagan algo así? Y le reprocharon. Y ante esto, aunque en ese momento Jesús estaba encontrando una situación muy difícil, pero en lugar de ceder, respondió de una manera muy directa, de una manera mucho más firme. ¿Y qué fue lo que dijo? Ellos no están cuidando a sus hijos, no, o sea que los fariseos no están brindando ese apoyo financiero a sus padres. Así fue como le respondió. Y al hacer esto, Jesús les mostró que aunque ellos intentaran aparentar justos y espirituales, 부모 공경 pero al violar la ética de honrar a los padres, estaban desobedeciendo la parte más fundamental de la palabra de Dios. Y esto no solo anula la justicia que ellos han jactado de tener, sino que además tienen que obtener, o sea, han cometido algo tan grave que necesitan, que merecen ese castigo, que necesitan recibir ese castigo. 그래서 예수님의 Por eso lo que Jesús 우리에게 나타내신 nos está mostrando a nosotros es que honrar a los padres 늙은 부모에게 implica brindarles ese apoyo financiero cuando los padres ya tienen esa edad. 그야말로 Y sin duda es lo mínimo que uno debe hacer y lo que uno tiene que hacer. 물론 Y por supuesto, simplemente no es darle dinero sin amor y obviamente es una acción correcta, sino necesita ese corazón cálido y el amor deben ser la base de todo. Y obviamente el dinero no puede reemplazar el amor. Sin embargo, usar las palabras que dice que honra y la justicia, pero se abandonan a sus padres diciéndoles que hagan por sí mismos. O sea, ¿qué valor será esto? Y no brindarles apoyo financiero y sin cuidarlos a ellos si están vivos o muertos. Esto fundamentalmente es algo que no corresponde al deber humano. 부모를 존중하고 Por eso, honrar y respetar a los padres 인류가 고대부터 es un principio que la humanidad desde los tiempos antiguos 넘으려고 범하려고 nunca ha intentado transgredir. Incluso en sociedades malvadas, ya sea en la sociedad judía o en la griega, 부모가 나이 no solo se espera que tenga un corazón de honra hacia los padres cuando envejecen, sino también deben ayudar con sus necesidades físicas. Esto es algo que deben de hacer y esto es lo que nos está enseñando el versículo de hoy. 그래서
Por eso debemos enseñar a los niños desde pequeños acerca de este principio y desde su infancia deben sentir naturalmente que esto es lo que deben de hacer. Así, ¿quién es el que encargado de enseñarles esto a los niños? Los padres. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos para que se familiaricen completamente con esta verdad. Y para esto Israel tenía sus reglas muy claras al respecto a esto. Y en las Escrituras, el libro de Proverbios es una prueba de esto. Y este libro de Proverbios es como un manual para que los padres, cómo los padres deben entrenar a los hijos. Es como un libro como un texto educativo y además también es un testimonio que anima a los niños a aprender a obedecer a sus padres por su propia voluntad. Le está diciendo, mira, esta es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Entonces los niños al ver esos libros, el libro, entonces podrá ver que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y así es como dice esta palabra. Y incluso podemos ver que es el tema de todo el tema de todo Proverbios. Y si tuviéramos que resumir Proverbios en una sola palabra sería esto. Oye, hijo mío, la estructura de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Está diciendo, tú escucha bien la palabra de tu padre. Pero entonces si vemos el estilo de escritura, el tono en todo en todo Proverbios se está hablando de esa manera, oh hijo mío. Pero entonces, ¿quién es el que está hablando en esto? Y como dice acá, oye, hijo mío, obviamente está hablando del padre, el padre está diciendo esto. Entonces, ¿quién es el padre? Se pareciera que estuviera hablando del padre de la carne, pero también pareciera que estuviera hablando el padre de nuestra existencia. Entonces, podemos ver de que está llevado, con la palabra del Padre. Y si vemos a los niños a estudiar esto, podrán entender de que es el Padre que nos está diciendo, está diciendo estas cosas. Y escuchan esto como la palabra del Padre. Pero si vemos el origen de todo esto, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Y obviamente, pues por ser padres no significa que no haya ninguno que vaya a pecar o no tenga sus faltas. Obviamente todos tienen sus faltas y obviamente no todos no pueden ser perfectos y hay muchos que se alejan de esa perfección. Sin embargo, los padres son aquellos que han recibido esa autoridad. Son personas que han recibido esa autoridad para enseñar. Y ellos son los que entrenan a los hijos, son los que están encargados a entrenar a los hijos. Y por eso si seguimos en Proverbios, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y está diciendo que lo hagan con un corazón sincero, con ese corazón, con el corazón. Pero entonces, ¿hacia quién? El Padre les está, de lo que el Padre les enseña a ellos, ellos deben tener ese corazón de obediencia y prestar atención. Por ejemplo, si vemos en el pasado, pues de uno de los refranes chinos que podemos encontrar, dice que una generación siembra el árbol y la próxima generación obtienen la sombra. Hay un refrán que dice de esa manera, que hay una generación que siembra el árbol y lo hacen con gran esfuerzo y lo hacen con gran fuerza, derramando su sudor. Y cuando sale el árbol, entonces la próxima generación entonces podrá disfrutar ese beneficio del árbol al quedarse bajo la sombra en un día soleado. De la misma manera, sea los padres o los abuelos, lo que ellos, es los obras, que han hecho espiritualmente, sus descendientes recibirán el fruto de esto y esto será llevado como bendición. Y entonces los padres, lo que han recibido ahora, entonces transmitirán esto a sus hijos. Son aquellos que transmiten. Y dice de que esto es lo que Dios desea. Y si Dios, si es creyente de Dios, si es creyente, entonces
Él también, o sea, Dios desea de que ese creyente también transmita esto a la próxima generación. Y podemos ver de que este es el plan que Dios tenía hacia el mundo. 이 세상을 구하고 이 Y Dios 온전함을 가지고 salva a este mundo y también trae esa restauración y la perfección a este mundo y desea que se bendigan. Y esto es el plan y la obra de Dios desde el principio hasta ahora. Y podemos ver de que el plan y el diseño de Dios era esto. 바로 이렇게 Decía, "Uy, hagan de esta manera, hagan de la otra manera. ¿Qué es esto? Es guiarlos a ellos. 그래서 이렇게 Por eso, 발이 돼서 cuando los padres, o sea, transmiten esto responsablemente, entonces es lo mejor que podría ocurrir. Pero de repente, si en medio de esa familia sale un padre que era cruel, 어떻게 될까요? ¿qué pasará? Si sale de en ellos un padre que es cruel, entonces la crisis ha venido a esa familia. 자기 임무를 해 De repente, ese padre que debe llevar su responsabilidad, su deber, pero entonces en cambio de ser ese es el padre cruel, entonces pues esa familia entrará en crisis y ese padre que debería enseñar la manera de vivir como Dios lo ha hecho, pero no lo hace, y ese, o sea, aquel que tiene esa autoridad para enseñar esto y si no lo hace, entonces en este caso la fuerza al movimiento de la bendición queda completamente limitada, se detiene e incluso además el camino de bendición que Dios había preparado y puesto debajo para la felicidad y la prosperidad queda completamente bloqueada y el camino de Dios ha establecido se convierte en algo inútil y el camino de la bendición es ignorada y rechazada. Pero entonces, y lo más adelante, cuando viene alguien que lo descubre y quiere 세가 걸립니다. pues cambiar esto, entonces esto se durará unas 3 o 4 generaciones para poder restaurar esto. Entonces, y aunque ese padre fiel haya aparecido, entonces él quiere devolver la ruta original hacia la felicidad, 복귀 원래의 행복으로 hacia esa felicidad que o sea, que originalmente tenían. Pero entonces, aunque desea hacer esto, el padre tiene que hacer esto con toda su fuerza y tiene que hacerlo con toda su fuerza y su fervor. 자연적으로 Y obviamente, si desde el principio hubieran estado en ese camino de la bendición y hubieran ido en ese camino algo muy fácilmente, pero una vez que esto haya sido destruido y el tratar de restaurar esto es como un camino lleno de espigas y zarzas y ese proceso de restaurar esto es algo muy duro, es arduo. De la misma manera, si vemos dentro de la iglesia, podemos ver de que es en el mismo caso de la iglesia cuando habla sobre ese camino de la bendición. Cuando los antepasados de la fe, entonces si ellos son fieles y transmiten esa fe a la próxima generación, entonces espiritualmente podemos ver de que ese camino de la bendición ha sido abierta. 성령 충만한 교회 Por eso la iglesia que es llena del Espíritu Santo se convierte en esa iglesia que es llena de la gracia de Dios. 그러나 Sin embargo, cuando un líder de la fe, o sea, un antepasado de la fe, trae dificultad y transmite esto a la próxima generación, entonces la próxima generación, la verdad, ni siquiera sabe lo que ocurre y entonces se apartará de Dios, no podrá sentir la presencia de Dios y en esa generación, sin saberlo, se enfrentará en muchas dificultades y serán atormentados por la influencia de demasiados enemigos. Y aunque esas personas que no estaban completamente bien harán la obra del diablo y podrán que su vida de fe hacer algo muy difícil. Tendrán dificultad en su vida de fe. 그래서 하나님이 우리에게 주신 Por eso, los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros, no hay ninguno que nos lo haya dado sin ninguna razón. 부모가 Y ahora si vemos en la Biblia, podemos ver que una de las herencias más preciosas que los padres pueden heredar a sus hijos es esa enseñanza devota de los padres. O sea, el contenido de la enseñanza que los padres dan. Y, por ejemplo, no podemos encontrar algo más precioso que esto.
y 하나님의 법을 주는 la ley que los padres transmiten a los hijos a través de sus enseñanzas, o sea, la ley de Dios, es una herencia tan importante que debe ser protegida y guardada como la niña de tus ojos. Y los hijos deben guardar esa herencia con todo su esfuerzo. ¿Y que deben guardar? La ley que recibieron a través de su padre. Cuando hablamos sobre la niña de tus ojos, está hablando de la pupila, pero entonces uno cuando en la pupila la verdad es muy sensible y una vez que viene algo, entonces podemos ver de que pues se protege rápidamente y porque uno no debería pues herir a su pupila. De la misma manera, la ley de Dios que ha transmitido a través del Padre es algo que uno debe pues cuidar con su instinto. Es como esa pupila, como las niñas de los ojos. Pero si un padre es realmente avaro, lleno de codicia y no es una persona que ha sido educada con la virtud, sino está lleno del egoísmo, este padre puede usar a su hijo como una herencia, como una herramienta para poder cumplir sus propios deseos y también va a pues manipularlo. Pero entonces ese niño tiene una vida muy infeliz. Y aún es joven y tiene mucho de su vida por delante, pero para él es algo que queda marcado en él y es un sufrimiento para él. Vive como si estuviera muerto, aunque siga viviendo. Así que los padres deben ofrecer esos consejos a sus hijos y compartir sabiduría pues, que son útiles en el mundo. Sin embargo, esto no puede abarcar todas las cosas y habrán cosas como, ay, yo hice esto así y creo que esto va a ser algo provechoso para ti. Entonces, pero la ley que Dios nos ha enseñado es algo que los padres tienen que transmitir a sus hijos. La ley que Dios le dio a uno a través de sus propios padres también tiene que heredar esto. Y aunque los padres no eran creyentes en ese momento, entonces ahora que lo son, entonces deben comenzar a transmitir la bendición de Dios que ha sido dada para que esto pueda seguir en las futuras generaciones a lo largo de 1000 generaciones. Deben transmitir esto. Y dice que este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Y esta palabra era una palabra que Dios ha dado desde el principio, ya que el pueblo de Dios ha sido establecido. Es la primera palabra que da, o sea, la primera palabra que da el pueblo. Y es esa palabra que da, o sea, cuando da la ley a su pueblo y dice, tus días se la alargarán en la tierra de Jehová, tu Dios te da. O sea, está hablando de la tierra de Canaán que le daría. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa, pero uno podrá decir, ay, pero qué raro es esto. ¿Por qué? Porque en el segundo mandamiento podemos encontrar esa promesa y dice, haga misericordia y millares. O sea, esta promesa ya estaba en el segundo mandamiento. Por entonces, ¿por qué de repente en el quinto mandamiento está hablando sobre otra promesa y dice que es la primera, la primera mandamiento con promesa? Y esto puede ser algo controversial. Pero no debemos dando vueltas innecesarias acá, sino que les voy a decir este hecho claro. Originalmente había 2 piedras, en la cual en esas 2 piedras se escribieron a los mandamientos de Moisés, o sea, los 10 mandamientos. La primera piedra contiene el primero hasta el quinto mandamiento y luego en la segunda piedra está desde el 6º hasta el 10º, 5 en cada uno. Y entonces podemos ver que la primera hasta la cuarta mandamiento son relacionados con Dios, pero la quinta pareciera que habla sobre la relación con las personas y pareciera que esta debería estar en la segunda piedra. Son 4 y 6.
Pero esto es como el día de hoy nosotros lo vemos, pero Israel no necesariamente veía esto de esta manera. Incluso el mandamiento del día de reposo, que es que es el cuarto mandamiento relacionado con la relación de Dios, no termina acá, sino que en realidad el mandamiento sobre honrar a los padres, que trata sobre la relación humana, también forma parte de la primera piedra. Y esto demuestra que podemos ver que esto profundamente tiene una relación con servir a Dios, el quinto mandamiento. Y aunque trata el mandamiento de honrar a los padres, se ve como un mandamiento relacionado con Dios. Por eso se considera a los padres como representantes enviados por Dios, quien ha establecido para así enseñar a los hijos, y ellos son vistos como a los que proclaman el evangelio de Dios, como aquellos que reciben el mandamiento divino según la época en la que ellos están viviendo. Entonces, este asunto está estrechamente relacionado con honrar a Dios. Y podemos ver que todo este ámbito está siendo considerado parte de la primera piedra, viéndolo como si fuera un conjunto. Y en ese sentido podemos ver que este mandamiento, el quinto mandamiento, tiene un carácter distintivo e importante. Y además podemos ver que se puede considerar el primer paso de honrar a Dios. Tiene una misma dirección, tanto el honrar a los padres como el servir a Dios. Por eso honrar a los padres es como si fuera una escalera. Si uno lleva pues hasta el segundo piso, ya llegando a una parte más importante, pero se alcanza al quinto piso, entonces estuviera frente a Dios. O sea, está hablando de ese principio. Y en cuanto, como acá dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿qué significa acá primer? Acá primer puede referirse a algo que es primero y también puede implicar lo mejor, o sea, lo más destacado, lo importante. Así que se podría interpretar como el mandamiento más destacado. Y entonces cuando este mandamiento significa que es lo más destacado, ¿qué podemos decir esto? Podemos reflexionar sobre esto. El quinto mandamiento, que es honrar a los padres, es la base de todas las relaciones humanas. Este mandamiento, el quinto mandamiento, es como el líder que abarca los mandamientos sexto, séptimo, octavo y noveno y décimo. El quinto es el que es más importante y los otros mandamientos son los que son el conjunto que comienza con el quinto. Y podemos ver que este es así al mismo tiempo el primer mandamiento e incluso el mandamiento que es importante. Y podemos ver de que el quinto mandamiento abarca pues los mandamientos del 6 hasta el 10. Y dice, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y entonces esta palabra es esa palabra que es dada pues desde el principio y está hablando de esa palabra que se encuentra en los 10 mandamientos y en las palabras que podemos encontrar en este versículo, o sea, el quinto mandamiento es que es relacionado con la familia y solamente hay uno, un mandamiento que habla con relación con la familia y dice que esto es algo suficiente para cubrir toda relación del padre e hijo y hijos y padres. O sea, es suficiente y por eso dice ahí ese único mandamiento que dice honra a tu padre, a tu madre. Y así es como se establece la ley para la familia. Sin embargo, una familia que honra a los padres automáticamente establece toda pues una relación correcta con todos los demás miembros dentro de la sociedad.
Y así una persona que ha aprendido a obedecer y a respetar a sus padres y al crecer en esto, entonces podrá lograr una armonía natural con sus relaciones jerárquicas con sus familiares o sus superiores o sus jefes en medio de la sociedad. Y saben muy bien cómo funciona esto e incluso saben muy bien la influencia, o sea, cómo fluye y también son hábiles en sus relaciones horizontales. Reconoce los derechos de los demás y además respeta incluso a las personas de bajo, pues, en un rango inferior, porque saben lo que es estar en esa posición y así pueden adaptarse bien en sus relaciones horizontales. Tienen una comprensión profunda en esto. Y entonces también saben cómo entrar en ese orden que es necesario y comienzan a interactuar con ellos. Y así todas las relaciones humanas se establecen inicialmente bajo la autoridad de los padres. Y aquellos que están bajo la influencia de los padres, ya están aprendiendo la sociabilidad dentro de las relaciones con ellos. Y así los hijos que honran y obedecen a los padres, cuando ellos ahora salen al mundo, podemos ver que contribuyen enormemente a construir una sociedad ordenada y armoniosa, y también crea una sociedad saludable y mejoran la nación y la sociedad. Sin embargo, las generaciones de los hijos desobedientes y que no saben cómo tratar, entonces causan confusión en la sociedad y traen a una sociedad destructiva. Y el concepto de la justicia es algo que los hijos aprenden de sus padres. El valor y la importancia de la justicia son enseñados por los padres. Es ese concepto que se enseña a través de los padres. Sin embargo, hay hijos que no tienen, no tienen la noción de qué es lo justo y la justicia. O sea, ven que estos están así, pero hay personas que no saben la diferencia de esto y de lo que es justo y lo que es injusto. Pero entonces, ¿por qué será que ellos actúan de esa manera? Es porque los padres le dicen, ay, pero tú te quedaste quieto, ay, lloraste, ¿por qué te quedaste quieto? Debiste ir y pegarle y quitar lo que quieres. Pero entonces podemos ver al actuar de esa manera el concepto de la justicia de los hijos queda completamente destruido y las personas que crían a sus hijos diciendo haz lo que es favorable para ti y incluso cuando llegan y dicen a sus hijos ay, ¿tú qué te atreves para poder? ¿Por qué te atreves a tratar así a mi hijo? Entonces podemos ver que para el hijo la justicia está siendo corrompida y entonces de esta manera aunque los padres logren que sus hijos crezcan con personas ambiciosas, en realidad están convirtiendo en alguien que destruye la sociedad y podemos ver que esas personas serán perseguidas por Dios y esa es la ley de Dios. La verdad, el hijo que ha sido criado para obedecer y honrar a sus padres aprenden en ello aprenden a acercarse a Dios en su orden y de esta manera establecen también el orden social y también respetan mutuamente y respetan el derecho de la felicidad de los demás. Y son esas personas a las que se construye una sociedad libre, feliz, saludable y que trabajan duro. En cambio de esto, aquellos que están siendo movidos por esa mentira, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos traen esa maldad en la sociedad, engaño y así creando una sociedad oscura sin futuro y destinada a la destrucción. Pero creo que estos individuos existe un secreto, una profunda inseguridad. Y en los hogares de los cristianos debe haber, deben formar familias que tienen, que sean libres, que tienen esa paz, ese orden y esa hermosura. Entonces, mientras estén en esta tierra, la verdad deberían glorificar a Dios, dar gracias a Dios, recibir sus bendiciones y manifestar esas bendiciones y así recibir gracia y reflexionar y reflejar esto en la sociedad. Aleluya. Entonces, cuando en esta tierra, cuando uno cumple bien a este mandamiento, ¿qué beneficio, qué recompensa puede recibir? Cuando honran y respetan y obedecen a sus padres, ¿qué es lo que pueden recibir? ¿Qué es lo que es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra?
Y podemos ver que esto es esa palabra que viene exactamente como viene en los 10 mandamientos. Pero al principio, cuando ha dado esta palabra, dice que es esa palabra que fue dada cuando entraron a la tierra de Canaán. Por eso dice de que ustedes irán bien y prolongarán sus vías sobre la tierra que Jehová te ha dado. Pero en este versículo dice que esos beneficios vendrán sobre la tierra, o sea, mientras estén en esta tierra. Y esto nos hace confirmar que esta palabra no se ha pues terminado hace 3 o 4 mil años atrás, sino que esta misma palabra nos dice que esta misma palabra claramente está orando, seguirá orando en esta misma hora. Y a esta promesa normalmente fue dado a Israel y originalmente a esta promesa se refería a los beneficios materiales, a esas providencias físicas y beneficios tangibles en esta tierra. Y esa providencia de Dios está diciendo que es igual al día de hoy. Y aunque estas bendiciones no siempre se manifiestan de manera inmediata con formas de bienes materiales o posesiones que podemos tocar, pero Dios obra de manera asombrosa en aquellos que obedecen y honran a sus padres de forma que el mundo no puede comprender. Y aunque no sea algo visible de inmediato, esta persona está en una posición más avanzada, o sea, ventajosa que todas las personas del mundo, y es mucho más feliz que las personas que tienen sus bienes en el presente, y de la misma manera posee un capital mucho más valioso que le permite avanzar y superar al mundo más allá que los otros que están en este lugar. Y acá dice, te irá bien y tendrás una larga vida. Está hablando de 2 bendiciones, que prosperará y la longevidad. Y cuando dice acá, te irá bien, se refiere a la calidad de la vida. Y como les acabo de decir anteriormente, donde quieran que esa persona vaya, Dios está con esa persona. Y camina con esa persona, Dios la está protegiendo. En cambio, quien no va bien, entonces una persona que siempre está en la sombra, no hay quien lo proteja, sino que tiene que ir en ese camino solo. Y ahora dice y que tendrá una larga vida en la tierra, y esto está hablando de la longevidad, o sea, de pues cuántos años vivirá, o sea, los años que vivirá en esta tierra. Entonces, si vemos en la Biblia, podemos encontrar a Ananías y Zafira y podemos ver que está hablando de ellos. O sea, en el que hablando de este caso, eran personas que ya pues tenían determinado de que iban a vivir por un largo, o sea, que iban a vivir más. Pero podemos ver que a través de este caso, o sea, que sus vidas terminaron de repente. Pero y no eran personas que no va a poder vivir mucho, sino no era eso, sino que murieron inmediatamente. Fueron quitadas la vida y no pudo vivir su longevidad que había sido determinada. Y por eso también en la Biblia también dice que era una persona que tenía que vivir mucho más, pero que les quitó la vida siendo enfermos o de repente enfermaron. Pero no había ninguna razón, pero enfermaron. O sea, su vida terminó cortamente. Y por supuesto, no podemos decir que esto aplique a todos los casos, y la vida contiene muchos otros factores que actúan y diversas circunstancias que coexisten, pero lo que no podemos por lo que no podemos afirmar categóricamente que sucede en cada situación. Sin embargo, según nuestra experiencia, por ejemplo, al mirar la historia pues, de nuestra familia, podemos ver que en el pasado hubieron personas que persiguieron la iglesia, pero podemos ver que eran personas que tenían que vivir mucho más tiempo, pero de repente murieron. Incluso sus muertes eran algo muy extrañas, como ser apuñalados o en una circunstancia algo similar a esto. Por eso, estas cosas es algo que ocurre en medio de ese ámbito espiritual. Y también la longevidad, o sea, vivir largamente es algo que es necesario.
Sin embargo, al estudiar nosotros la carta de Efesios, vemos que el apóstol Pablo habla claramente sobre la relación espiritual. Y así en nuestra vida de fe, el enfoque a que estamos en el centro de todos los resultados espirituales se contiene en la relación con Dios, y es lo que estaba explicando. Y por eso la bendición de Dios concede y están orientadas en esa bendición que son intangibles. Y aunque esa persona no posee nada, pero hay personas que les abre el camino como si fuera pues como si estuviera yendo en la autopista. Y también cuando habla la expresión tendrás una larga vida, podemos pensar en esto, en la gracia que Dios nos da a nosotros. Y obviamente estas son cosas que se necesitan, y nosotros, ¿por qué? Porque ese estado espiritual en esta tierra tiene relación con nuestra vida en el cielo. O sea, todas las cosas están relacionadas, y todas nuestras acciones, todas son relacionadas y tienen esa influencia absoluta en el cielo. Sin embargo, hay algo asombroso en el versículo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque todos los versículos que habíamos visto hasta ahora, todo tiene una relación espiritual. Pero entonces, si podemos, tiene esa relación espiritual, pero este versículo está hablando directamente sobre la recompensa y la bendición que recibirá en esta tierra, y está hablando de manera directa y literal de que serán benditas en la tierra, y tú, o sea, te irá bien en la tierra que vives, y tendrás una larga vida en la tierra que habitas. Es una promesa, y significa que el mandamiento de Dios, el mandamiento con promesa que Dios dio desde el principio, no ha sido cancelado, sino que está obrando incluso el día de hoy en ustedes. Por eso en esta vida, está hablando de la recompensa que ocurrirá en esta vida. No podemos ver esto de otra manera. Y en Efesios, ¿por qué? Porque en Efesios no tiene muchas palabras que habla así tan directa y literalmente. Pero entonces, ¿a quiénes viene esa recompensa? Entonces viene dependiendo de cada persona, de cómo esa persona ha obedecido, de cómo ha actuado. Y entonces, ¿quiénes son los que pueden sostener el camino de bendición que Dios ha dado a los cristianos, aquellos que son llenos del Espíritu Santo? Aquellos, ¿por qué? Porque tienen el poder. Las personas en este mundo no tienen el poder ni el origen de esto, pero entonces los cristianos pueden hacer esto, y eso es lo que Dios espera, e incluso es esa palabra de bendición. Y Dios espera naturalmente que su pueblo cumpla esto, y anhela sinceramente que todos nosotros recordemos que desde el día en que surgió el pueblo de Dios en esta tierra, la palabra de Dios que obra profundamente en nosotros, siga obrando en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Y deseo que no olvidemos que dependiendo de si obedecemos o no obedecemos sus mandamientos, habrá una influencia real que nos afectará de manera positiva o negativa. Y también es algo que Jesús ha enfatizado, y diciendo, pues el Señor, que es Espíritu, en el cual que Él es Hijo de Dios, pero Él nos ha dado esa palabra a nosotros, y esa palabra que nosotros no podemos rechazar, incluso es el que nos guía a nosotros. Y es esa palabra que ha dado a Israel desde antes, también nos lo ha dado a nosotros ahora, y nos está diciendo 2 veces. Y toda felicidad y todo triunfo viene a través de la palabra de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno olvidemos esto. Aleluya. Oremos en esta hora, y como nos ha dado la palabra el día de hoy, oremos para que nosotros podamos obedecer ese mandamiento que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y especialmente deseo, Señor, pues obedecer a esa palabra de honrar a los padres, y así poder ir en ese camino que debe ser, ese camino en el cual tú nos has dado, esa palabra que nos has dado, en ese camino de felicidad. Y nosotros vamos a obedecer, obra a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 오늘 말씀드린 모든 심령 속에 하나님의 놀라운 정말 능력 있게 하시고 하나님의 거신 관심과 정말 역사 있게 되기 원합니다. 주여 도와주셔서 정말 이제 순종할 것을 결심하며 하나님의 계명 안에서 하나님 베푸시는 모든 행복한 그 약속들을 받을 수 있도록 도와주시고,
하나님 아버지 Padre Dios, 말씀 듣는 우리 성도들 다 recibe y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra y conmueve sus corazones, para que así ninguno de ellos desprecie tu mandamiento que nos has dado, sino que ellos puedan obedecer tu mandamiento, especialmente honrar a los padres, y así puedan caminar por el camino de piedad y de abundante bendición que tú has preparado para nosotros, y sea un camino de prosperidad, de larga vida, de bienestar en nuestro entorno espiritual y de vida eterna que ha sido asegurada. 걸어갈 수 있는 우리 성도들 Haz que entre nosotros puedan surgir 아름다운 심령으로 muchos hijos que sean entrenados con un corazón hermoso, para que así podamos edificar nuestra iglesia que te ha amado, y así contribuir formando una nación grandiosa y hermosa. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 자, 오늘 말씀 다 하나님의 Y toda la palabra que hoy hemos escuchado el día de hoy son esa palabra de bendición que Dios da para que todos nosotros podamos triunfar. Y así nosotros a través de esa palabra podemos vivir una vida preciosa. Él no nos ha abandonado a nosotros, sino que nos está guiando y nos guía a la bendición. 우리와 함께 Y Él siempre está junto con nosotros. 우리 하나님의 생명과 복의 말씀인 것입니다. Y es esa palabra de bendición. Y nuestra vida es esa vida preciosa. Y es ese regalo que Dios nos ha dado. Y todos de pie vamos a alabar. 아무도 모르는 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯 지나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라는 것 다 갖지 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 복음을 알고 내가 복음을 믿고 내가 복음을 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 내가 예수를 알고 내가 예수를 믿고 내가 예수를 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 하나님 독생자 예수 그리스도 날 위해 보귀한 생명 주셨으니 그 생명 받은 나 하늘의 소망이네. 나의 삶은 귀한 삶이라. 하나님 독생자 예수 그리스도 날 위해 고귀한 생명 주셨으니
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los verianos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 진심으로 감사의 박수 올려주십시다. Demos gloria delante de nuestro Señor con corazón sincero delante de nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias